Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Alejandro Bolaños Davis, autor del libro El Nicaragüense, la incultura de nuestra cultura y transformación de la incultura en cultura. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Néstor. Y poder comentar un poco acerca de este libro recién salido y que tiene, me parece a mí, muy oportuno en este momento en Nicaragua, ¿no? Ya vamos a tocar un poco por qué la oportunidad del libro. Empiezo preguntando, ¿quién es Alejandro Bolaños Davis? Porque lo hemos conocido como político principalmente. Sí. Y además peleando por su escaño en la Asamblea Nacional. Sí, ese fue un episodio, sí. Pues, Alejandro Bolaños, que pues mi nombre es Amando Alejandro, porque así está inscrito, pero mi nombre Alejandro es el que se usa. Mitad americano, mitad nicaragüense, mi mamá es americana, mi papá es nica. Tuve las dos ciudadanías en un tiempo. Cuando joven estudié en el Colegio de Centroamérica. Antes había estudiado en el Pedagógico, porque vivimos en Managua. Antes de Pedagógico estudié en el Calasanz. Anduve por varios colegios. Y acabé bachillerándome en el Colegio de Centroamérica. Y luego me fui a los Estados Unidos a hacer unos estudios de universidad. Ahí estudié humanidades. La verdad es que yo quería estudiar arte, quería estudiar pintura. Siempre me gustó la pintura, pues, y apliqué a una universidad, me aceptaron, fui. Pero luego me encontré bien perdido en esa universidad. Yo soy una persona bien gregaria. Entonces me fui donde estaban todos los otros hermanos latinos y acabé en la Universidad de San Luis, Missouri, que quedaba al otro lado del parque, de la misma ciudad. Sí. ¿Verdad? Pero como ahí no había artes, acabé estudiando humanidades y con una licenciatura en historia y en estudios hispanoamericanos. Y una especialidad en ciencias políticas. Me regresé a Nicaragua y empecé a dar clases en la UCA. Ok. Sin separarse de los jesuitas. Sí. Y ahí conocí a mi esposa. Fue mi alumna. Y después resultó que nos casamos, ¿no? Pero estando así, pues, no sabía pues qué hacer mucho porque como historiador no tenía mucho futuro económico. Entonces, gracias a mi primo Enrique, hijo del presidente, pues me dice, ve, hay una cosa que se llama INCAE. Entonces dije, ¿qué es eso? Pues vas a estudiar administración de empresas. Bueno, me gusta la idea. Me metí al INCAE, me sacrifiqué 2 años y me gradué en el INCAE. Soy más de 6. O sea, yo soy una persona que he usado, pues he sido artista, pero por otro lado también he sido empresario, pues. Y luego artista por corazón, empresario por necesidad. Sí, pues, sí. Porque todo pues se hacía, ¿no? Sí. Así vivimos, así se diseñó el mundo en que vivimos, ¿no? Lamentablemente, pues. Y bueno, luego trabajé como empresario. Fui gerente de varias empresas importantes que muchas de ellas ni se conocen ahora. Una fue Dreyfus, sí, que se da en el Camino de Oriente, una tienda de departamentos, competíamos con Sears. Sí. Muy buena, sí, la tienda, yo era el gerente general. Hasta que vino la guerra y tuvimos que, pues, se cerró la tienda y ya los inversionistas decidieron no seguir. Luego trabajé en La Toña, antes que fuera una sola empresa cervecera, y competimos con La Victoria. Sí, sí.
y las cosas caminaron hasta que el INCAE me dijo que si podía regresar con ellos a ser profesor. Eso fue en el 82. Entonces me regresé al INCAE, ya como profesor, pues, a dar clases de finanzas. Ahí conocí y tengo muchas amistades con los que se graduaron en los programas del programa de administración funcional en el INCAE, el PAF. Sí. Y fueron varios PAFs, 7, 8 PAFs. Mientras estuvo el gobierno, mientras el INCAE estuvo fuera de Nicaragua y se fue a Costa Rica, pues, a hacer un campus nuevo. Aquí siempre se mantuvo un programa gerencial y yo fui profesor en ese programa. Y luego, estando en el INCAE, me fui a hacer unos estudios doctorales en administración pública. Y pasé mis exámenes doctorales, me regresé y ya después me salí del INCAE porque doña Violeta, Antonio y Alfredo César, que caminaban juntos, me solicitaron participar con ellos y entonces eso fue lo que hice, ayudarlos a diseñar un proceso de transición, a crear una organización de la transición entre el gobierno del Frente, que había perdido, y el gobierno de doña Violeta, que había ganado. Ahí había un vacío. Sí. Era muy diferente lo que venía de lo que fue. Y entonces se creó una organización de transición en la que yo fui partícipe. Y para ello se manejó un proceso de diálogo, de concertación. Duró 37 días en la televisión nacional. Nada más. Yo creía que era un montón de días, pero después de ver lo que está pasando ahora, no fue nada. ¿Entendés? Bueno, ya pasando eso, después fui viceministro de la presidencia con doña Violeta y con Antonio. Estuve con ellos un tiempo en el área social, ayudándole a los afectados por la guerra, ¿verdad? Y luego me retiré a montar mi propio negocio de consultoría. Y me convertí en consultor empresarial. Empecé a hacer consultorías con un montón de organizaciones en Nicaragua. Casi todas las organizaciones grandes han sido clientes míos. Ya fundé un centro en las sierritas ahí de Managua, que se conocía como El Laurel. Se conoce pues como El Laurel. Y trabajé haciendo eso por 10 años. No, perdón, 20 años. 20 años. Hasta que me retiré, ¿verdad? Y como consultor, pues, siempre estoy presente, pues, pero estoy retirado, ya viviendo una vida más tranquila, escribiendo libros y pintando. Regresé a mi diseño original. Mi diseño original siempre fue pintar. Y entonces me entró, después de que salí de todo ese trabajo de mi vida, pues, a nivel empresarial, usando mi lado derecho del cerebro. Entonces, el lado... Sí, el lado, lógico, el lado del raciocinio. Sí. De repente tuve y desde el 2015, 16, 17 y ahora 18 he pintado un montón de cuadros. Y voy a hacer una exposición pronto. Quizás a finales de año, no sé. Pero como estamos con el libro ahorita, entonces porque se detuvo eso y entonces vino la cuestión de lo que está pasando. Y desenterré un trabajo que había hecho y que había medio terminado en el 2003. Este libro. Y lo parqué porque no me sentía pues que estaba listo, pues no era, no sé, algo me faltaba. Ya estaba incluido en ese proyecto
del 2003, Julio Valle. No. Todavía no. No, Okay. ahí es donde, por ahí viene la cosa, pues. Sí. De que ya estando en esto y Julio Valle ayudándome con la cuestión de la pintura, porque vamos a preparar algo para las pinturas, él me está ayudando en eso. Entonces Julio Valle, pues como pasó todo esto y ya no podíamos hacer la exhibición, entonces empezamos a hablar de y usted, hombre, la cultura, y hombre, ¿por qué no así? Y entonces él me enseñó que tenía un ensayo y entonces integramos, nos juntamos pues, para hacer esto. Y juntos preparamos este libro. Y fue rápido. El libro. Y fue rápido porque ya se había hecho todo un trabajo anterior. Y Julio tenía un ensayo anterior que lo desenterró también. Y entonces desenterramos cosas que habíamos hecho en nuestro pasado para presentarlo. El libro es el resultado de una investigación que concluye en el 2003, básicamente. Porque ya luego, es decir, lo más reciente ya es retoques, básicamente. Sí, ya enriqueció de una manera más actual, ¿verdad? Sí. Para los lectores, lo que está pasando. Por ejemplo, en el libro, yo te presento una herramienta, ¿ves? Que es la herramienta de cómo funciona la cultura. Y cómo está organizada pues los niveles en donde están por un lado lo que se ve a la mano, sí, ¿no? Lo que es visible pero tal vez no muy descifrable pues. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que lo puedan ver los televidentes. Este esquema. Por ejemplo, y lo puedo hacer a nivel de esta organización nada más. Cuando yo entré aquí, ¿cuáles son los artefactos que yo veo? Yo veo cámaras, veo mesas organizadas de una manera para dialogar, entrevistarse, ¿entiendes? Entonces inmediatamente esto me dice a mí que aquí la manera de interactuar de la gente, ¿me explico? Sí. Es así, usando estos artefactos. Y entonces los artefactos me empiezan a decir cuáles son los valores, que ya son más profundos. O sea, los tenés que interpretar, los artefactos, los tenés que descifrar. ¿Ves? Y entrar a las profundidades de por qué, cómo se usan, cuándo se usan. Y entonces, ¿qué simbolizan esos artefactos? ¿Qué valores encierran? Y entonces esos valores están conectados con algo mucho más profundo y ya a nivel inconsciente en toda la humanidad, que son los arquetipos. Y entonces ya te da una, y aquí cuáles serían los arquetipos de este tipo de comunicación. ¿Cuál sería un arquetipo, por ejemplo, en Nicaragua, de un ideal de comunicación, por ejemplo? Pero Joaquín Chamorro es arquetipo. Podría ser. ¿Verdad? Podría ser, sí. Podría ser, ¿verdad? Pero más que de comunicación, de periodismo. De periodismo. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, a eso voy, pues, que entonces empezamos a ver qué es lo que queremos, qué es lo que respetamos, a dónde están nuestros valores, a dónde es que está lo importante para nosotros en esta sociedad, en esta comunidad en la que vivimos, que se llama Nicaragua. Y lo interesante es que cuando empezamos a hacernos las preguntas de cómo somos, y vemos que en Nicaragua hay mucha diversidad, y ha habido una cultura, en esta diversidad ha habido una cultura dominante en el Pacífico. Principalmente, sí. Que es cultural, pues, o sea, viene así desde la antigüedad, desde que los inmigrantes toltecas y náhuatl bajaban a estos lugares, ¿verdad? Y se asentaban aquí, ¿ves?
Pero por otro lado están las culturas que tenemos en el centro de Nicaragua, que no son igualitas a las de... Sí. ¿Ves? Y sí. Luego en el Atlántico. Y a eso hay que sumarle luego todo el mestizaje. Entonces, sí. El mestizaje en Nicaragua es ya el 90 y pico %. Todos somos mestizos en Nicaragua. No, claro, que Nicaragua es el país por excelencia en toda Latinoamérica de mestizaje. No hay otro país como nosotros que seamos puros mestizos. Vos vas a Guatemala y hay indios puros. Sí. ¿Ves? Incluso en El Salvador y te vas a Panamá también, en Costa Rica no. Y en Sudamérica también hay indios, tribus puras, desde su antigüedad. Aquí ya no hay, casi, solo en el Atlántico unas cuantas. Y este mestizaje de alguna manera es el que nos hace ser lo que somos, ¿no? Eso nos hace ser únicos, como nicaragüenses. Pues. Y somos pleitistas por ser mestizos. Es que porque el nicaragüense... Yo no dijera, mira, verlo como un continuum. Yo hablo aquí en el libro de un arquetipo, el arquetipo del truquero. Sí. ¿Verdad? Que aquí en Nicaragua el arquetipo del truquero que miente, que engaña, que hace trucos y trata de irsele arriba al otro, pues ese arquetipo aquí en la literatura se ha manifestado en el huehuense. Entonces en Nicaragua el huehuense es el arquetipo del truquero, a la hora de los pleitos, a la hora de las dificultades y los conflictos, porque ese truquero, ese huehuense se tuvo que enfrentar a los colonizadores españoles en desventaja y no tenía salida y solo así él pudo sobrevivir. Entonces es una herramienta de defensa contra el poder que a él le resultó positiva, y entonces no es malo ser así, pero es malo ser así todo el tiempo, aún contra tu propia familia. Sí. Ahí sí es malo. Entonces tenés que verlo como un continuo, en donde tenés por un extremo ese comportamiento que es extremo, pero también tenés el otro extremo, el arquetipo que es la polaridad opuesta del truquero, que es el viejo sabio. El viejo sabio aquí en Nicaragua es el huehuetzín, es el huehuense, el huehue. ¿Ves? También. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos ser sabios cuando haya que ser sabios y ser hábiles en las negociaciones y no dejarnos ante los más grandes cuando haya que hacerlo? Sí. Esa dimensión, ¿entendés? ¿Cómo nos manejamos en ese eje? ¿Tenemos capacidad nosotros los nicaragüenses para movernos rápidamente de un extremo al otro, o estamos atrapados nada más en un extremo? En uno de los extremos. Uno de los extremos. Porque y ese es el problema, cuando nos vamos a los extremos y perdemos el centro. Sí. Ok, vamos a hacer pausa, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Alejandro Bolaños Davis a propósito de su libro El Nicaragüense, la incultura de nuestra cultura y transformación de la incultura en cultura. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Alejandro Bolaños Davis a propósito de su libro. Nicaragüense, que usted plantea nicaragüense. Sí. Es decir, como el arquetipo del nicaragüense. Pero el arquetipo, decíamos en la parte anterior, que puede tener dos extremos. Sí. El extremo, sí. El extremo bandido que conocemos del huehuense. Sí. Que se le planta a Tastuanes. Sí, sí. Y le gana a Tastuanes, es más, le saca ventaja a Tastuanes. Más que ganarle, le saca ventaja a Tastuanes, ¿no? Sí. Y el huehuense sabio. Sí, que sabe
cómo mantener la unidad, que conoce la tradición y que independientemente de todo lo que le han hecho, porque uno de los hijos hasta se la pega con su mujer, don Fonseca. Sí, sí. Entonces, mantiene siempre la unidad de su familia. Ese señor, ese viejo sabio, hace pues que la cultura esa siga funcionando. Esa manera de ser de nosotros los nicaragüenses que queremos unirnos, pues. Somos distintos, somos diversos y hay buenos y hay malos, hay grandes, hay chiquitos, hay ricos, hay pobres, hay de todo aquí. Pero tenemos que hacerlo juntos. Ese es un desafío y mientras más diversidad hay, más necesidad de manejar habilidades positivas de comunicación, porque hay más diversidad, más conflicto. Entonces más necesidad hay para manejar situaciones de conflicto. Entonces tenemos que manejar esas destrezas que el viejo sabio sabe cómo hacerlo, sin buscar pleito. Es un ganar-ganar lo que andamos buscando aquí. Ok, me voy a salir de la situación. Voy a suponer que estamos el 17 de abril en Nicaragua y que esta entrevista es el 17 de abril en Nicaragua y que nada de esto, de lo que ha pasado en estos últimos 6 meses ha ocurrido. Estamos hablando que en Nicaragua hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de conocimiento, de tradiciones y demás. Y eso es histórico. Sí. ¿No hemos sabido manejar esto? Hoy es 17 de abril del 2018. Aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿No hemos sabido manejar esta diversidad en Nicaragua? Yo creo que no. Yo creo que hemos heredado una cultura de exclusión. Hemos heredado una manera de hacer las cosas en la que la competencia entre los grupos y los afanes de riqueza, por ejemplo, hemos explotado el Atlántico de una manera brutal, hemos destruido los bosques. ¿Y quiénes han padecido esa destrucción? Sino las personas que habitan ahí. ¿Entendés? ¿Por qué? Por ese afán pues, de riqueza, por ese afán de la inmediatez, por la inmediatez. Algunos dicen, es que es el hambre. No es el hambre. Nicaragua nunca ha tenido esa hambre que se ha visto en otros pueblos. Vos sabés que en Nicaragua la descripción de los cronistas españoles y americanos y europeos, pues, es que estas son de las tierras más ricas en toda América. Lo que tenemos aquí en Nicaragua, este es un verdadero paraíso terrenal. Siempre ha sido. Si estuviéramos en otro lado, el nivel de desgaste que ha habido aquí y de destrucción, pues, de nuestro hábitat, estuviéramos emigrando como emigraron los mexicanos para acá. Ve qué interesante, antes las migraciones venían de México hacia el sur. Los pueblos indígenas, los pueblos nativos venían huyendo y buscando nuevos horizontes, pues, y aquí se asentaron, ¿ves? Chorotega, náhuatls, y principalmente, pues, y otros en el Atlántico, y con los ingleses, imagínate, hay un inglés, pues, la diversidad cultural. Y ahora las migraciones son al revés, son del sur para el norte. Ahí van, a la frontera con los Estados Unidos. Estamos... Sí, invirtiendo algunas cosas. Hemos invertido la
Pero a ver, hemos hablado de competencia y se dice que la competencia es sana. Hemos hablado de la diversidad y se dice que la diversidad es la riqueza, ¿no? Porque, es decir, de la suma de todo. Pero ha habido mucha corrupción. Eso. Ha habido mucha corrupción. La corrupción ha sido algo que se ha heredado. Es un mal hábito que está en el truquero. Es un mal hábito del trickster, del truquero, del huehuense mentiroso, del nicaragüense, que predomina ese tipo de nicaragüense, que se llama nicaragüense, predomina principalmente en los círculos de poder y de riqueza. Que quiere todo ya. La inmediatez, buscar atajos, ¿verdad? Que es lo mismo, hacerse rico rápido, que es lo mismo. Sí. ¿Entendés? Poseer lo que es del otro, sin trabajar bien, ¿entendés? Mentir, engañar. Ese tipo de comportamiento no es un comportamiento que produce confianza. Y para poder salir adelante, nosotros los nicaragüenses necesitamos tener confianza entre nosotros mismos. Si hay confianza, invertimos y desarrollamos y confiamos en que podemos depender el uno del otro y salir adelante. Pero si no hay confianza, nadie se mueve. ¿Ves? Y esa manera de ser nos ha destruido. Pues la corrupción ha sido fatal. Nicaragua ha sido. Entonces, ¿aquí qué es lo que se necesita? Aquí lo que se necesita es que haya un orden en el manejo de las cosas que son de necesidad para toda la población, ¿verdad? Hay que saber manejar las aguas, hay que saber manejar los bosques, hay que saber manejar los reales del presupuesto nacional, hay que saber manejar todo, pues, y ser responsables y cumplir con nuestros compromisos, pagando los impuestos, pagando las cosas como se tienen que pagar. ¿Me explico? Sí, cumplir sí. Con las leyes, con las normas que diseñamos juntos todos. Esa es la idea, sí, ¿verdad? Que estas normas, que estas leyes sean preferiblemente del consenso de la población y que digan, hombre, nosotros necesitamos operar así para salir adelante. Ok, dije yo que hacíamos un paréntesis y retrocedíamos, rebobinábamos el cassette al 17 de abril, pero estamos en noviembre del 2018. Aquí ha corrido sangre bajo el puente. No nos hemos logrado poner de acuerdo. Hubo un intento fallido de diálogo para resolver esta situación y estamos... Se ha polarizado más la cosa. Sí, estamos en que no nos podemos ni ver, porque si nos vemos dejamos ir la palabrota, es lo primero. En vez del buenos días es la palabrota. Esa es parte del nicaragüense. Llegar a este punto. Pues ya es parte de nuestra cultura que no permite que nos acerquemos unos a otros. ¿Entendés? Tendemos a proyectar. Hay un fenómeno psicológico, que todo lo malo que está pasando es culpa del otro. Y nos olvidamos que todos somos co-creadores de la realidad. Unos por acción, otros por omisión. Pero todos somos co-creadores de esta realidad. No podemos decir yo no tengo ninguna responsabilidad. Tenemos responsabilidad todos los nicaragüenses con lo que está pasando. Entonces, claro, el gobierno tiene la responsabilidad mayor a la hora de salir adelante con estas cosas. Pero esa manera de ser, pues, violenta, abrupta, que nos lleva a la guerra, es repetitiva, porque fíjate que nosotros tenemos guerras recurrentes en Nicaragua desde que somos... Bueno, desde antes de los españoles, cuando los indígenas vinieron aquí, las tribus indígenas se peleaban entre ellas.
para conseguir lo que necesitaban. Le quitaban al otro. Sí. O sea, era parte de la cultura allá, pues. Sí. Y además vinieron los españoles y se puso la cosa más complicada. Y después los americanos, los rusos, aquí han estado todos. Pues. Entonces, esa manera de ser, pues, no es la que nos conviene, no es la manera de ser que nos va a sacar adelante. Necesitamos una manera de actuar, una manera de que nos lleve. ¿Qué significa eso? Que si nos vamos a sentar en una mesa a dialogar, primero tenemos que hacer como una especie de sanación, porque no vamos a llegar ahí a pelearnos. O sea, vamos a dialogar, vamos a buscar soluciones. Entonces ya tenés que buscar serenidad y tenés que tratar de no ser ofensivo, tenés que ser cortés, ¿verdad? Tenés que tener consideración para el otro, pero también coraje para decir qué es lo que necesitas y pedir lo que necesitas con consideración. Eso es lo que necesitamos aprender a hacer. Ese comportamiento no lo hemos aprendido en las negociaciones. Es más, hasta el diseño estructural. Cuando yo veo una negociación en la que hay una mesa y de un lado de la mesa están unos y del otro lado de la mesa están otros, eso es como una trinchera. Una trinchera en la que uno le va a decir al otro y no se acercan. En una negociación yo me quiero sentar al lado de la persona con que voy a dialogar. Y si nos sentamos así, no nos vamos a ofender. Te lo garantizo. ¿Por qué? Porque la dinámica, la energía que nosotros hemos diseñado para que corra, vos sabés que la energía transita siempre por donde hay menos resistencia. Es una ley física. Sí. El agua corre por los cauces, porque por ahí hay menos resistencia, no corre para arriba, corre para abajo. Entramos aquí por la puerta, no a través de las paredes. ¿Por qué? Porque ahí hay menos resistencia. Igual la energía que no se ve, que es una energía psíquica. La energía del pensamiento, Es la líbido, energía de los sentimientos. Es el maná, el líbido que transmitimos, el magnetismo que tenemos. Entonces, si yo creo estructura física, mi magnetismo, ¿entendés? Sí. Se desvía. Yo quiero que mi energía corra por donde hay menos resistencia para buscar confianza, no para buscar pleito. ¿Me entendés? Sí, estoy claro. Yo la tengo bastante clara esa. Entonces, sí, porque... desde el diseño estructural, físico, de cómo es que deben de ser las negociaciones, los diálogos, para buscar el acercamiento y la confianza entre la gente, eso hay que hacerlo bien. No es cuestión de que nos vamos a sentar y llegan todos bravos, enojados. Claro, lo primero que se te sale son las emociones negativas y empezás a ofender. Y el otro viene de vuelta y te ofende y se acabó el diálogo. Así es, sí. No hay diálogo, ¿entendés? Así es, sí. Entonces necesitamos someternos a unas reglas, a una disciplina de cómo es que vamos a dialogar. Entonces primero hay que dialogar sobre cómo vamos a dialogar. Y cómo es que debemos de llegar ahí y prepararnos. Hay gente que es profesional en el manejo de estas cosas. Por favor, no es que no hayan recursos, si hay recursos. Y uno gratis. Hay varios aquí que son, pues que yo tengo un montón de discípulos, de amigos, que podrían ayudar tremendamente en diseñar estas cosas. ¿Entendés? Tenemos los recursos incluso a nivel nacional. Sí. Sí. Entonces, hay que saber hacer las cosas, hombre. No hemos aprendido a hacer las cosas. No hemos aprendido a hacer las cosas. Esa es parte de nuestra incultura. Es parte de nuestra incultura. Metida en nuestra cultura. Y esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es que no hemos aprendido a hacer las cosas, que cuando nos reunimos somos arrechos a hablar y el bla, 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 y nos acabamos peleando y decimos las cosas y somos mal educados a veces. El nica, pues. Sí. Y eso, ¿entendés? Esa es la imagen que damos. Ok. Esa es la incultura de nuestra cultura. Ahora, ¿cómo la transformamos? Voy a dejar esto para después de la pausa en esta edición de Adelante Nicaragua.
Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Alejandro Bolaños Davis, autor del libro El Nicaragüense, la incultura de nuestra cultura y transformación de la incultura en cultura. Justamente dos partes que tiene este libro. Una primera parte de la definición que más o menos hemos estado tratando en las partes anteriores del programa. Y yo al inicio del programa hablaba de lo oportuno del libro, justamente en esta situación. Por eso hice un paréntesis antes del 17 de abril, pero lo cierto es que este libro cae en este momento, por lo menos para la reflexión, para pensar que sí hay cosas que se pueden cambiar, que sí hay cosas que podemos mejorar. Le decía yo antes de empezar la entrevista que me parece, y lo hemos dicho aquí varias veces, que las crisis te dan oportunidades o crean las oportunidades para mejorar las cosas, ¿no? Y en esa situación estamos aquí. Lo que pasa es que de repente por esa incultura de nuestra cultura no queremos salir de nuestra zona de confort. Es correcto, o sea, esta crisis nos está diciendo de que a la hora de tener conflictos no sabemos comportarnos, no sabemos manejar los conflictos y escalamos la parada hasta que hay explosiones y se convierte en un problema mayor. ¿Cómo hacemos esto? Yo no tengo la receta. Lo que sí sé es que en este momento la situación se ha polarizado tanto que el tipo de diálogo que queremos y que nadie o sea, todo el mundo lo quiere, pero nadie lo define. Todo el mundo lo quiere, pero nadie dice cómo. Y nadie quiere aceptar nada. Porque hay diferentes intereses. Entonces, es importante analizar de una manera, primero, racional. O sea, apartar un poco las emociones. En esto tenemos que ser pragmáticos. Pues no podemos estar peleándonos para buscar soluciones, pues. Necesitamos colaborar, más bien para buscar soluciones. Entonces tenemos que aprender a buscar soluciones y vernos a la hora de dialogar, a la hora de como aliados, pues, buscándole al país una salida, juntarnos para una tercera vía. No es la tuya, no es la mía, sino una tercera que es Nicaragua. Hay que llegar con esa voluntad por parte de todos. Y puede que eso sea difícil con tantas emociones encontradas. Entonces lo primero que hay que hacer es calmar las emociones de una manera pragmática. Segundo, hay que hacer una preparación para dialogar. Porque este diálogo ya deja de convertirse en un diálogo, digamos, para crear una visión como la que propongo en el libro, que sería mejor hacer este tipo de herramientas que aparecen en el libro. Sería mejor para un gobierno que se acaba de instalar y que está tratando de formar una Nicaragua nueva, una Nicaragua mejor, con la participación de toda la ciudadanía, ¿entendés? Ahí funciona más ese mecanismo, como una cuestión creativa. Pero aquí esto se ha convertido ya como en un problema, pues. Más que un acto de crear, se ha convertido en un acto de buscar una solución, pues, para salir de la crisis, salir del hoyo. Entonces hay que hacer una preparación en la que yo tengo que clarificar cada uno de los actores, digo yo, cada uno de los participantes tiene que clarificar sus intereses de una manera cabal, lo que más le importa. ¿Cuáles son las opciones de acuerdo posible que podría tener? El nivel de legitimidad que esas opciones puedan tener, porque aquí el diálogo se ha convertido en una negociación, ¿entendés? Es otro tipo de comunicación. Se ha convertido en una negociación entre actores polarizados, no entre actores que están colaborando queriendo hacer una Nicaragua, sino que entre actores que están con los pelos parados, están erizos. Entonces, necesitas clarificar tus intereses, cuáles son las opciones de acuerdo, hay varias,
tu legitimidad de esas opciones, de que el acuerdo es justo y va a ser aceptado por la gente. Y lo último, ¿cuáles son los intereses de las otras partes? Tus intereses y los intereses de las otras partes. Y entonces, llevar una estrategia de negociación en la que vos vas a tratar de lograr tus intereses, vos vas a lograr tu objetivo, teniendo en cuenta los intereses de la otra parte. Porque si vos llegas ahí, yo vengo a dialogar, y lo que quiero es que te vayas, ¿y con quién voy a dialogar? Y ella se fue el otro con quien iba a hablar. Eso no es diálogo. Eso es una solicitud de claudicación, pues es otra cosa. Entonces, vos tenés a la hora que dialogar, no solo tener claros tus intereses, sino que los intereses de la otra parte. Y ver las opciones posibles que sean lo más legítimas posible para que la población diga, ese es un acuerdo justo para salir adelante, para salir del hoyo. Y también vos tenés que tener claro, después de haber hecho ese análisis, cuáles son tus opciones si te levantas de la mesa. Dentro de todo eso, si te levantas de la mesa, ¿qué haces si no hay acuerdo? Porque ahí viene la gota fría. ¿Qué haces si no hay acuerdo? Entonces vas a comparar lo que más te importa, lo que le importa a la otra parte, las opciones, la legitimidad, y si se cae la conversación, si se cae el acuerdo, ¿qué vas a hacer? Y te vas a dar cuenta cuál es el camino que tenés que seguir de una manera fría, racional, profesional, pero es una negociación, ya esto no es una... Y yo les voy a decir, pues, te digo, pues, que si tenemos, o sea, este diálogo que pudo haber sido solo entre nicaragüenses hace unos días, cada vez más se está saliendo de la mesa de Nicaragua y se está yendo a la mesa geopolítica, en donde los interlocutores ya son otros. Los gringos, los rusos, los chinos, otros, los europeos, ¿me explico? Los centroamericanos, y entonces Nicaragua, que es la que debería de resolver sus problemas internos, y ahí se los va a acabar resolviendo gente que no son nicaragüenses. No puede ser posible. Entonces rápidamente tenemos que, entre nosotros, buscar una solución entre nicaragüenses lo más rápidamente posible, porque si no, se nos escapa de la mano esta situación. Son otros los que van a decir lo que vamos a hacer. Un acuerdo extranacional, en mi opinión, un acuerdo extranacional no resuelve el problema de Nicaragua. No, es decir, para nada, resuelve el problema de los otros. Pone un parche aquí que tendrían que aceptar. Nos hace más daño. Las partes, digamos, a la fuerza, ¿no? Sí. Pero la molestia queda. Perdemos. Y esa molestia que es parte de nuestra incultura, de alguna manera. No logramos la transformación, Sí. Entonces, para lograr la transformación, yo lo que digo es lo siguiente. La transformación en este análisis no es que nos convirtamos en algo que no somos. Fíjense bien. No es convertirnos y transformarnos en otra cosa que no somos los nicaragüenses, no. Más bien, lo que propone esta metodología es que regresemos al camino original. Regresando al camino original hacemos la transformación. Porque andamos desviados, andamos perdidos. Somos una hoja seca, como decía Solórzano, José Solórzano, que lo cito en el libro. A la deriva. Empujada por el viento. Por el viento, por el agua. De lo que hacen otras naciones con nosotros. No, esta es una oportunidad, como decir, que la crisis presenta oportunidades. Pues sí, es una oportunidad para que nosotros agarremos el sartén de Nicaragua por el mango, los nicaragüenses, y de una manera racional, llorando nuestras tragedias
buscando la justicia que haya que hacer, porque hay que hacer justicia, buscando los acuerdos que haya que hacer para ya dejar de pelearnos y empezar a buscar estabilidad y orden. Y ahí es donde vienen los principios conservadores, pues. Estabilidad y orden. Y fíjate que en toda Latinoamérica ahorita el conservatismo está agarrando vela. Y el extraconservatismo, ¿no? Sí, demasiado. Sí, pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar un poco sobre este tema. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en Adelante Nicaragua, conversamos con Alejandro Bolaños Davis. Hay que lograr transformación, no cambiar al nicaragüense, sino transformarlo, dice, para llevarlo al camino original. Su diseño original, él puede ser viejo sabio, él puede ser huevo, tiene acceso dentro de la polaridad. Hay una cuestión, una palabra que se llama enantiodromia, que es la capacidad que tiene un arquetipo de transformarse en su polo opuesto. Y aquí, en el cuento del huehuense, en el baile del huehuense, están los dos. Está el viejo sabio y está el truquero. ¿Entendés? Se manifiestan los dos de una manera muy clara y muy evidente. Entonces, pero bueno, hablábamos de cómo hacer esta transformación. Una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, para mí, si queremos hacer una transformación para ayudarnos a nosotros mismos a practicar los comportamientos y tener las actitudes que nos lleven a ser más colaborativos y crear confianza para que haya bienestar social, porque si no hay confianza nadie emprende, pues. Entonces es que podemos nosotros crear artefactos que estén bien diseñados, que promuevan la colaboración. Ahorita tenemos un montón de artefactos que dividen a la población en lugar de hacerla que colabore. Le crean desconfianza. Son artefactos que te echan a que si vos te lo llevas, yo pierdo. Y ganar-perder. Vivimos en un mundo de ganar-perder, cuando pudiéramos vivir en un mundo de ganar-ganar. Sí. Esa es la diferencia. Entonces diseñemos artefactos de ganar-ganar y no diseñemos artefactos de ganar-perder. Por ejemplo, en el sector político, que es donde está más fea la cosa, porque los partidos políticos con personería cada vez han perdido legitimidad. ¿Ves? Cada vez más. La gente confía menos en los partidos políticos. Y la sociedad civil, dada la tecnología, dado el crecimiento poblacional, dado los niveles de avance, llamémosle, de la modernidad, la sociedad civil está compuesta por un montón de microgrupos que no encuentran escape, no encuentran salida por la vía tradicional de los partidos tradicionales. No se sienten representados. O de los partidos legalmente constituidos. Correcto. Sí. De los legalmente constituidos. Pero esa estructura, llamémosle ese diseño estructural del manejar político, no le da la cabida para soltar todo ese vapor, pues, que trae la sociedad civil. Entonces necesitamos un nuevo diseño, para decirte algo, porque eso los echa a pelear y los echa a competir y a cabildear y a buscar el que ofrece más y promueve la corrupción. O sea, tenemos un sistema legal, tenemos artefactos que promueven la corrupción. Lamentablemente no nos hemos sentado a diseñar las consecuencias que ciertas cosas que hacemos, leyes, etcétera, que promueven comportamientos que tal vez no son los que queremos. Entonces necesitamos diseñar artefactos que, en lugar de promover la dispersión, el pleito, que promueva la cooperación y la unidad en la población.
Entonces, por ejemplo, podríamos crear una estructura político-social hacia una democracia semidirecta. Sí. Te voy a hacer una pregunta, más bien es una aseveración, y vos decime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ella. Aunque es útil aprender de las experiencias de otros países, Nicaragua es diferente. Y el diseño de modelo de diálogo o de concertación o de diseño político debe ser a la medida de esas necesidades de los nicaragüenses y su entorno, Centroamérica, por ejemplo. ¿Sí o no? De acuerdo. Sí. Entonces, los partidos tradicionales, como están constituidos, han degenerado pues, su funcionamiento, ha habido mucha corrupción y ya no representan bien a la población. Entonces, yo creo que Nicaragua, dada esta tragedia, pues está presta para crear una especie de estructura hacia una democracia semidirecta. Y como vivimos en un mundo moderno, pues con retroalimentación electrónica permanente. O sea, los diálogos no deben de ser ocasionales aquí, deben de ser permanentes. Uh-huh. El diálogo debe ser continuo, no debe ser interrumpido. Sí. Además de la representación, pues, de los partidos tradicionales, pues, retroalimentación electrónica permanente para canalizar las energías de cientos de microgrupos con intereses diferentes y hasta conflictivos. Y facilitar espacios de debate y resolución de conflictos entre grupos de interés. Entonces, si creamos una estructura nueva, un artefacto nuevo, ese sería un artefacto. Sí, así es. Sí. Entonces, la población va a tener a su disposición ese artefacto para empezar a canalizar un diálogo entre la población, que luego puede enriquecer a los partidos políticos tradicionales. ¿Ves? Pero ahorita los partidos políticos tradicionales han perdido contacto con la población, lo que hay es decepción y fatalismo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces podemos crear nuevos artefactos que nos lleven a colaborar y a buscar soluciones, pero esas estructuras, dado el mundo en que vivimos, deben de ser permanentes. Es más, estas estructuras, esta manera, debemos de entrar a la tecnología digital porque es más cómodo, es más barato y es más democrático. Y es más rápido. Entonces, modernicémonos, pues, pongámonos la pila. Y es fácil. ¿Y se puede? Pregunto. ¿Cómo no se va a poder? Es cuestión de tener voluntad. Uh-huh. ¿Quiénes deben de hacer esto en este momento? ¿Quiénes deben de sentarse? Los líderes. Ahorita los líderes de los diferentes sectores que han estado en esta situación. ¿Ves? Los jóvenes, los empresarios, los políticos, la iglesia, los políticos, el gobierno mismo, sí. Todos esos actores y también a nivel cultural, la costa. Y necesariamente la costa caribe, sí. La costa tiene que estar aquí. Uh-huh. Esto los va a afectar a ellos. El centro de Nicaragua tiene que estar aquí. El norte de Nicaragua tiene que estar aquí. ¿Me explico? Sí. Entonces ¿cómo hacer esto? Pues creando estructuras correctas. O sea, y esos son diseños que se pueden hacer a nivel, pues, del mismo gobierno y de la misma sociedad civil. Uh-huh. Palabra importante, voluntad, que me parece que es la que nos ha abandonado en esto, o hemos abandonado nosotros en esto. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. El miedo hace que la gente actúe irracionalmente y sea violenta. El medio es el peor amigo del hombre, del ser humano. No solo del hombre, la mujer también, el ser humano. Sí, porque lo estaciona. El miedo lo bloquea. Te bloquea y te pone en pánico y te cierra. Sí. Y eso es lo que está gobernando ahorita en las esferas de poder en Nicaragua. Todo el mundo tiene miedo.
Nadie siente amor por su semejante. El sentimiento que está dominando es miedo en vez de amor. Y eso genera desconfianza. Entonces cambiemos el cassette, dejemos de ver con odio al otro, aunque nos haya hecho daño. Pues joder, sí. Sí. ¿Qué vas a hacer? Ya lo que la leche, no podemos llorar más sobre la leche derramada. Así es. Tenemos que parar esta y empezar a platicar, pero ya sin miedo, ya sin arrechura, sin odio, más bien buscando soluciones, ¿no? ¿Y quiénes se tienen que sentar? Pues los que tienen el poder, a fuerza, en todos los niveles. Los que tienen el poder por un lado, pero también los que representan. Exacto, los que tienen y representan el poder. Sí. Bueno, quiero agradecerle. Desafortunadamente el tiempo nos vuela en televisión. Bueno, y esto es una hora apenas. Siempre podemos podemos volver a conversar, como no. Muchas gracias. Gracias. Vean el libro, está en Hispamer. Bueno, eso, lo otro, sí. Está en Hispamer, está en Literato, está en Nube, ahí por el Hospital Metropolitano. Está en algunos lugares en Granada, en Masaya. A León no lo hemos podido llevar, ¿verdad? Dicen que la universidad todavía no arranca. Hoy arrancó. Entiendo que está trabajando. Entonces vamos a ver cómo hacemos para llevarlo allá. Y bueno, gracias nuevamente. 250 pesos, está barato. Sí, ni $10. Ni $10. Damos. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.